Bienvenidos al tutorial número 3 del curso de Java. En este tutorial vamos a estar viendo lo que son las variables en Java. Qué tipos de variables tenemos, dónde se pueden utilizar, qué diferencias hay entre cada una de ellas, etc. En Java tenemos dos sabores de variables. Por un lado tenemos las que son las variables primitivas y por otro lado tenemos lo que son las variables referencias. Pero te estarás preguntando qué diferencia hay entre ellas dos, seguramente. Entonces, para responder esto, vamos a guiarnos por sus conceptos, más que nada. Entonces, las variables primitivas contienen valores fundamentales. Vos pensalo como si estas variables van a almacenar patrones de bits. Es decir, es una porción de memoria que va a almacenar una secuencia de bits. Y bueno, esa secuencia de bits va a representar algo. En cambio, las referencias o variables referencias contienen referencias o direcciones de memoria a objetos. En caso de no estar referenciando a ningún objeto, tiene un valor null o nulo. Hasta ahora hemos usado variables en dos lugares, como estados de objetos, es decir, como variables de instancia, y como variables locales, es decir, como variables que son definidas dentro de métodos, dentro del cuerpo de un método. Luego vamos a estar viendo y usando lo que son variables como argumentos, es decir, variables que van a almacenar valores enviados a un método por el código que hace el call o la llamada. Y vamos a ver lo que son las variables como valores de retorno, es decir, valores que van a ser enviados de vuelta al método que hizo la llamada. A Java le importa el tipo de dato, en este caso sí es el tipo de dato. Es decir, no podés poner un camión, por ejemplo, en un garage que está construido para que pueda entrar un auto. En este caso vos pensás como si fuera tu variable, el garage, y bueno, el valor que querés almacenar es el auto. Las reglas de declaración de variables son las siguientes. Obligadamente debe tener un tipo, es decir, un tipo de dato y un nombre o lo que se conoce como un identificador. Es decir, em, toda variable antes de que pueda ser utilizada o accedida a su valor necesita ser declarada. Ahora bien, ¿qué puedo usar como nombre identificador para mis variables? Y esto también es aplicable para el caso de métodos y clases. Bueno, para responder esta pregunta hay una serie de reglas que hay que seguir, que son las siguientes. Comenzar con una de ellas, ya sea una letra, un guión bajo o un signo dólar. Y cabe recalcar que no podés comenzar un identificador con un número. Eso te marca como un error. Luego, por ejemplo, el segundo ítem o segunda regla dice que luego del primer carácter puedes usar números también. Y la tercera regla es que podés usar palabras que siempre y cuando no sean reservadas por el lenguaje. Bueno, pensá las variables primitivas como vasos. Es decir, las variables primitivas van a venir en diferentes tamaños y cada tamaño tiene un nombre. Es decir, un tipo de dato. Para el caso de los números o los tipos primitivos numéricos, Java lo que hace es dividir el grupo de enteros y de reales. Dentro del grupo de enteros tenemos byte, short, int y long. Y en el grupo de reales tenemos lo que es float y double. Bueno, se diferencian en que tienen un tamaño diferente. Como podemos ver, el byte está definido en 8 bits, short 16 bits, int 32 bits, long de 64 bits, float de 32 y double de 64. Es decir, como ven ahí yo traté de más o menos ir definiendo diferentes tamaños para los vasos, que es el tamaño que van a estar en memoria. Pongamos este ejemplo de variable primitiva. Pongamos ese ejemplo de que figura ahí
byte x igual a 7. 7 en decimal equivale al 111 en binario. Entonces, para completar un byte, es decir, 8 bits, agrego 5 bits con valor 0 al inicio. Es decir, mi patrón de bits que va a representar al valor 7 va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces todo eso se va a almacenar en el vaso que está identificado con el identificador, valga la redundancia, X. Seguramente no vas a querer que se pierdan datos. Es decir, como en ese caso estamos definiendo una variable de tipo entera con valor 24, asignándole valor 24, pero en memoria internamente, es decir, esa variable con identificador X va a estar formado por 32 bits. Entonces vos cuando quieras almacenar esa cantidad de bits dentro de una variable, por ejemplo, de tipo byte, que en este caso identificada con el nombre b, no van a entrar, o sea, 32 bits es imposible que entren adentro de 8 bits. Entonces, el compilador va a tratar de ayudarte a prevenir esto. Bueno, cabe recalcar que también además de los tipos primitivos numéricos, no son los únicos que están en Java, sino que tiene dos tipos más primitivos, que son los boolean, que son tipos booleanos que, bueno, pueden tener valores true o false, solamente esos dos. Y bueno, el otro tipo es el char, que es un carácter Unicode de 16 bits y tiene un valor mínimo y un valor máximo, que son los que figuran ahí en la filmina. Bien, ahora gráficamente, ¿por qué son las variables referencias? Las variables referencia pensalas como si fueran controles remotos. Es decir, no existe tal cosa como variables objetos. Es decir, nunca se te va a almacenar un objeto dentro de una variable. Eso jamás. Lo que se hace es usar variables referencias que van a almacenar una secuencia de bits, que esta secuencia de bits no es nada más y menos que la dirección en donde se encuentra almacenado el objeto en el heap. Entonces lo que sería como una dirección de una casa. Mediante esa dirección uno puede saber ir directamente hacia la memoria y poder acceder al objeto que está referenciando. En caso de no estar referenciando a ningún objeto, las variables referencias tienen valor null. ¿Qué pasos se encuentran implícitamente cuando hacemos esto? Perro p es igual a new perro. Como estamos viendo, estamos definiendo una variable referencia de tipo perro con un identificador p y estamos apuntando o referenciando, mejor dicho, lo que es un objeto de tipo perro. Entonces, vamos a dividirlo en pasos. Bueno, en el paso 1 está lo que es la declaración de una variable de referencia. En este caso estamos nombrando nuestra variable de referencia con el identificador p y estamos diciéndole que va a ser de tipo perro. El paso 2 que está implícito es la creación del objeto, que es la parte derecha después del igual, o la de la asignación, mejor dicho. Entonces, al decir new perro, ahí estamos creando el objeto en el heap. Y en el paso 3, lo que nos resta es el enlace entre el objeto creado en el heap con la referencia que habíamos creado previamente. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando qué aspecto tiene el control remoto, o sea, qué cantidad de botones. Entonces, eso va a depender estrictamente de qué miembros sean visibles desde afuera de la clase. Es decir, por ejemplo, si tenemos una clase perro que tenga, por ejemplo, una variable instancia nombre, un peso y dos métodos, uno que sea ladrar y otro rascar, entonces en este caso va a tener 4 botones. Y como esas variables de instancias no tienen miembros privados, esas 4 van a poder ser visibles desde afuera.
entonces van a estar en el control remoto. Por ejemplo, en este caso vamos a ver un ejemplo de, vamos a crear un perro, un objeto perro, y vamos a hacerlo ladrar. En este caso, bueno, ya vimos cómo se hace la creación del objeto y la creación de la variable de referencia. Y lo segundo que queda, y por último, sería hacerlo ladrar al perro. Y es tan simple como usar ese nombre o identificador de la variable referencia, que pensalo como si fuera el control remoto que apunta al objeto, que está en memoria o heap, y el punto, vos pensalo como que es la acción de apretar el botón correspondiente. En este caso, vamos a apretar el botón de ladrar. Bueno, vamos a ver este tema que a veces confunde mucho si no lo ves. O sea, viéndolo en código es más difícil de entenderlo. Entonces, vamos a ver este tema de manipulación de variables referencia. Entonces surge la pregunta, ¿qué significa asignar una variable referencia a otro? Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear dos perros, dos objetos perro en el heap y vamos a crear también, bueno, cada uno referenciados por P1 y por P2. Entonces abajo ahí a la izquierda tenemos un recuadro de la cantidad de referencias 2, que son P1 y P2, y la cantidad de objetos en el heap son 2. ¿Qué pasa si hacemos esto? Perro P2 y le asignamos P1. En este caso vamos a estar almacenando la referencia de P1, o sea la dirección de que está referenciando al objeto P1, se la almacenamos en P2. Entonces gráficamente estaríamos haciendo lo que está en esa figura. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la creación de arrays de tipo primitivo o arreglos. En este caso vamos a crear un array de tipo byte. Entonces vamos a ver que va a estar formado por dos pasos. Primero declaramos una variable array de tipo byte y en el segundo paso vamos a crear un array numérico, ahí me confundí, de tipo byte de largo 4 y se lo asignamos a la variable previamente declarada. Como vemos en el paso 1 es entonces gráficamente lo que estamos haciendo es esto. Creamos un array de tipo primitivo que, o sea, vemos que en el heap se va a formar ese estante con los cuatro vasos, que van a ser de tamaño byte. Y vamos a tener nuestra variable referencia, que yo le elegí de nombre o identificador estante, apuntando a ese objeto que está en el heap. Ahora vamos a asignarle algunos valores a esos vasos que están en el estante, que en este caso, bueno, para hacerlo simple, vamos a asignarle 7 a los 4 elementos y gráficamente lo que estamos haciendo es esto, directamente almacenando la secuencia de bits representando 7 en cada vaso. Esto es bastante simple. El tema ahora viene qué pasa cuando estamos creando un array que no es de tipo primitivo, sino es de tipo referencia. Como en este caso vamos a hacer un array de tipo perro de longitud 4. Y bueno, para seguir con el gráfico vamos a mantener el nombre de estante y gráficamente lo que sucede es esto. Vamos a tener, lo único que va a cambiar es que en vez de tener lo que son los patrones de bit representando directamente a los valores, vamos a tener los controles remotos dentro de los vasos. Ahora, esos controles remotos están sin configurar, es decir, tienen valor null. Lo que nos resta es crear objetos perro, de tipo perro, que sean referenciados por esos controles remotos. Acá vemos que creamos 4 objetos, P1, P2, P3 y P4, y se lo asignamos a cada vaso de tipo perro que está en el estante. Y acá vemos que se crean los 4 perros y lo que se almacenan, recordad siempre, en el array
son referencias a los objetos. Jamás se van a almacenar los objetos directamente dentro del array. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Chau.